Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Vladimir Lenin, el origen de una sombra. Hay ciudades que parecen destinadas a desaparecer en el rumor de la historia. Lugares donde el tiempo no deja huellas visibles, donde los inviernos son largos, los veranos breves y la vida transcurre con una monotonía tan constante que casi se vuelve invisible. Y sin embargo, es precisamente en uno de esos lugares, en la tranquila Simbirsk, a orillas del Volga, donde en 1870 nació un niño cuya existencia acabaría alterando el curso del siglo XX, de una forma tan profunda que incluso hoy, más de un siglo después, su sombra sigue proyectándose sobre el mundo con una intensidad inquietante. Ese niño fue Vladimir Lenin, aunque en aquel momento nadie lo llamaba así, sino Vladimir Ilich Ulyanov, un nombre común, casi anodino, que no anunciaba nada extraordinario, y quizá ahí reside uno de los primeros enigmas de su vida. Como alguien surgido de un entorno tan aparentemente estable, tan ordenado y tan poco propenso al caos, terminó convirtiéndose en el arquitecto de una revolución que desmantelaría todo un imperio entero. Su familia, lejos de ser marginal o perseguida, formaba parte de esa pequeña pero creciente clase educada del imperio ruso, profundamente convencida de que el conocimiento, la disciplina y el esfuerzo podían abrirse camino incluso bajo el rígido sistema del zar. Su padre, Ilya Ulyanov, era inspector de escuelas, un hombre respetado que había ascendido socialmente gracias a su dedicación. Su madre, María Alexandrovna Ulyanova, cultivada, meticulosa y exigente, organizaba la vida familiar con una precisión casi ceremonial. Pero lo que hace que esta historia comience a adquirir un tono más oscuro no es lo que se ve, sino lo que se oculta entre líneas, porque hay detalles que rara vez se mencionan. Por ejemplo, que en aquella casa no se hablaba de política de forma abierta, pero sí se respiraba una tensión silenciosa, una conciencia implícita de que el orden existente era frágil, de que bajo la superficie del imperio latía algo inestable, algo que tarde o temprano terminaría por romperse. El joven Vladimir creció en ese ambiente contradictorio, donde la obediencia coexistía con una curiosidad casi obsesiva, donde la disciplina académica se mezclaba con una capacidad de observación que muchos años después sus adversarios describirían como incómoda, porque no era la mirada de quien simplemente aprende, sino la de quien analiza, descompone y en última instancia cuestiona. Se dice que desde muy pequeño tenía una memoria extraordinaria, capaz de recitar textos completos tras una sola lectura, pero lo realmente llamativo no era su inteligencia, que lo era, sino su manera de procesar la realidad, fría, sistemática, casi desapasionada, como si incluso entonces ya estuviera entrenándose para observar el mundo no como un lugar al que pertenecer, sino como un sistema que debía ser entendido y eventualmente transformado. Sin embargo, toda biografía tiene un punto de quiebre, un instante en el que la trayectoria deja de ser previsible y se adentra en territorios desconocidos. Y en el caso de Lenin, ese momento llegó en 1887, cuando su hermano mayor, Alexander Ulyanov, fue arrestado por participar en un complot para asesinar al zar Alejandro III. Aquí es donde la historia comienza a adquirir una dimensión casi inquietante, porque Alexander no era un agitador impulsivo ni un radical sin formación, sino un estudiante brillante, metódico, profundamente racional, rasgos que curiosamente compartía con Vladimir, y sin embargo fue él quien dio el paso hacia la conspiración, hacia la violencia política, hacia el punto sin retorno. La ejecución de Alexander, llevada a cabo con la fría maquinaria del Estado, no sólo destruyó a la familia,
sino que introdujo en la vida de Vladimir una idea que lo acompañaría siempre, que el sistema no solo era injusto, sino que era impermeable a cualquier reforma superficial y que por tanto debía ser reemplazado por completo. Lo fascinante y a la vez perturbador es que Lenin nunca reaccionó de la manera que cabría esperar. No hubo explosiones de rabia pública, ni discursos apasionados, ni gestos dramáticos. En lugar de eso hubo silencio, un silencio prolongado, denso, casi calculado, durante el cual algo pareció reorganizarse en su interior. Algunos historiadores sugieren que fue en ese momento cuando comenzó a gestarse su verdadera transformación, no como una reacción emocional, sino como un proceso intelectual, una especie de reconfiguración interna en la que el dolor se convirtió en teoría y la teoría en una futura estrategia. Pocos datos resultan tan reveladores como el hecho de que tras la ejecución de su hermano, Lenin no abandonó sus estudios, sino que los intensificó, como si estuviera buscando en los libros no consuelo, sino respuestas estructurales, mecanismos, leyes invisibles que explicaran por qué el mundo funcionaba como funcionaba y cómo podía dejar de hacerlo. En ese proceso empezó a interesarse por autores prohibidos, textos que circulaban de forma clandestina, ideas que cuestionaban la base misma del imperio, y aunque en aquel momento todavía no era el revolucionario que el mundo conocería, ya comenzaba a perfilarse una característica esencial de su personalidad, su capacidad para moverse en la frontera entre la legalidad y la clandestinidad sin dejar rastro evidente. Hay otro detalle poco conocido, casi anecdótico, pero profundamente simbólico. Durante su juventud, Lenin fue un apasionado del ajedrez, un juego que no solo practicaba con habilidad, sino con una intensidad que rozaba la obsesión, y quienes lo observaron jugar coincidían en algo inquietante. No disfrutaba de la partida en sí, sino del control, de la anticipación, de la capacidad de prever movimientos con varias jugadas de antelación. Años más tarde, esa misma lógica, fría, estratégica, implacable, sería aplicada no a un tablero, sino a una sociedad entera. Pero en aquel momento todo estaba aún por venir. Lo único que se podía percibir si no hubiese estado allí, en aquella casa marcada por la tragedia silenciosa, era la presencia de un joven cada vez más reservado, más introspectivo, más difícil de leer. Alguien que ya no parecía buscar su lugar en el mundo existente, sino comprender cómo sustituirlo por otro completamente distinto. Y así, sin proclamaciones, sin gestos grandilocuentes, sin que casi nadie lo notara, comenzaba a formarse una de las mentes más influyentes y más controvertidas de la historia moderna. Una mente que no se dejaría llevar por la emoción, sino por la lógica. Una mente que no reaccionaría, sino que planificaría. Y en ese silencio, en esa aparente calma, empezaba a gestarse algo que con el tiempo terminaría por convertirse en una tormenta. Capítulo 2. El hombre que aprendió a desaparecer. Hay momentos en la vida de ciertas figuras históricas en los que la transformación deja de ser invisible y comienza a tomar forma concreta, casi tangible, como si una idea largamente incubada en silencio encontrara por fin el terreno adecuado para desplegarse. Y en el caso de Vladimir Lenin, ese momento no fue una explosión repentina, sino algo mucho más inquietante, una transición lenta, metódica, casi imperceptible hacia la clandestinidad. Tras la ejecución de su hermano, el joven Vladimir no se convirtió de inmediato en un agitador, ni en un conspirador activo, ni siquiera en un disidente visible. Por el contrario, continuó su formación con una disciplina que rozaba lo obsesivo, como si estuviera preparando algo que aún no tenía forma definida, pero cuya necesidad intuía con claridad creciente. Sin embargo, esa aparente normalidad empezó a resquebrajarse cuando ingresó en la Universidad de Kazán,
un lugar donde las tensiones políticas no eran una abstracción lejana, sino una realidad palpable, donde los estudiantes no sólo debatían ideas, sino que comenzaban a organizarse, a cuestionar, a desafiar los límites de lo permitido. Fue allí donde Lenin tuvo su primer contacto directo con el activismo político y también su primera caída. Participó en una protesta estudiantil que, aunque modesta en apariencia, fue suficiente para activar la respuesta del Estado, un sistema que bajo el gobierno del zar Alejandro III no toleraba desviaciones, por pequeñas que fueran. El resultado fue inmediato: expulsión de la universidad, vigilancia policial y una marca invisible que lo acompañaría durante años. Pero lo verdaderamente significativo no fue el castigo, sino la reacción. Otros jóvenes enfrentados a una sanción similar habrían retrocedido, habrían buscado reintegrarse, adaptarse, sobrevivir dentro del sistema. Lenin, en cambio, hizo algo distinto. Desapareció de la superficie visible de la vida pública y comenzó a operar en un nivel más profundo. Durante ese periodo, apartado formalmente de las instituciones académicas, se sumergió en un proceso de autoformación extraordinariamente riguroso, estudiando derecho por libre, leyendo con voracidad textos que circulaban en la periferia de lo permitido y, sobre todo, entrando en contacto con una corriente de pensamiento que acabaría definiendo su vida, el marxismo desarrollado por Karl Marx. Pero incluso aquí hay un matiz que a menudo se pasa por alto. Lenin no fue un lector pasivo de Marx. No se limitó a observar sus ideas ni a repetirlas. Lo que hizo fue algo más complejo, casi quirúrgico: reinterpretarlas, adaptarlas a la realidad rusa, transformarlas en una herramienta práctica. Mientras otros debatían teoría, él comenzaba a pensar en aplicación, y esa diferencia, sutil en apariencia, sería decisiva. A medida que avanzaban los años, Lenin empezó a integrarse en pequeños círculos revolucionarios, redes discretas, fragmentadas, que operaban en la sombra, donde la confianza era limitada y la traición siempre una posibilidad latente. No eran grandes organizaciones ni movimientos visibles, sino células dispersas, casi invisibles, que intercambiaban ideas, textos y estrategia bajo la constante amenaza de la infiltración. Fue en ese entorno donde desarrolló otra de sus habilidades más características: la capacidad de moverse sin dejar rastro claro, de adaptar identidades, de escribir bajo seudónimos, de fragmentar su propia presencia. El nombre Lenin, de hecho, no aparecería hasta más adelante, y su origen sigue siendo objeto de debate, lo que añade una capa adicional de misterio a su figura, como si incluso su identidad hubiese sido construida como parte de una estrategia más amplia. En 1895, tras años de actividad creciente, fundó en San Petersburgo una organización que marcaría un punto de inflexión: la Unión de la Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera. El nombre, largo y casi burocrático, ocultaba en realidad una intención radical: conectar la teoría revolucionaria con la acción directa entre los trabajadores. Sin embargo, el Estado no era ajeno a estos movimientos. La policía secreta del imperio, la Okhrana, llevaba años perfeccionando sus métodos de vigilancia, infiltración y represión, y tarde o temprano, como una red que se va cerrando lentamente, terminó por alcanzarlo. Lenin fue arrestado, pero incluso en ese momento hay algo que lo distingue del resto. La prisión para muchos representa una ruptura, un punto muerto, un paréntesis forzado. Para Lenin, en cambio, fue otra fase del proceso. Durante su encarcelamiento, continuó escribiendo, organizando, planificando, como si los muros no fueran un límite real, sino simplemente otra variable a tener en cuenta. Tras más de un año detenido, fue condenado al exilio en Siberia, una de las herramientas más características del sistema zarista para neutralizar a sus opositores sin convertirlos necesariamente en mártires. Y aquí es donde la historia vuelve a adquirir un tono casi paradójico, porque el exilio
pensado como castigo, se convirtió en una oportunidad. En Siberia, lejos de los centros de poder, pero también de la vigilancia constante de las grandes ciudades, Lenin dispuso de algo que pocos revolucionarios tienen: tiempo. Tiempo para leer, para escribir, para estructurar sus ideas con una claridad creciente. Y fue allí donde comenzó a perfilar lo que más adelante se convertiría en su visión del Partido Revolucionario. No una masa desorganizada, no un movimiento espontáneo, sino una estructura disciplinada, centralizada, casi militar en su funcionamiento. También fue en ese periodo donde conoció a Nadezhda Krupskaya, una figura fundamental en su vida, no sólo como compañera, sino como colaboradora intelectual y organizativa, alguien que comprendería y compartiría la lógica implacable de su proyecto. Hay un detalle poco mencionado que añade otra capa a esta etapa. Lenin, incluso en el exilio, mantenía una rutina estricta, casi inflexible, como si temiera que cualquier desviación, por pequeña que fuera, pudiera comprometer algo mayor. Se levantaba temprano, leía durante horas, escribía con precisión casi mecánica, caminaba a largas distancias, todo bajo una disciplina que parecía más propia de un estratega que de un desterrado. Cuando finalmente terminó su condena, no regresó simplemente a la vida anterior, salió transformado. No en el sentido visible, no como un líder reconocido o un agitador famoso, sino como algo más difícil de detectar, como un organizador, un pensador estratégico, alguien que había aprendido no solo a enfrentarse al sistema, sino a entender sus mecanismos internos, y quizá lo más inquietante de todo, como alguien que había aprendido a esperar. Porque si algo define esta etapa de su vida, no es la acción inmediata, sino la preparación paciente, la acumulación de conocimiento, la construcción de redes invisibles. Lenin aún no era el hombre que cambiaría la historia, pero ya había dejado de ser un joven en busca de respuestas. Ahora era alguien que empezaba a formular preguntas mucho más peligrosas, y en silencio comenzaba a construir las respuestas. Capítulo 3. La fractura invisible. Hay ideas que no nacen en el fragor de la acción, sino en habitaciones silenciosas, en mesas cubiertas de papeles, en cafés donde la conversación parece trivial, pero esconden discusiones que con el tiempo terminarán redefiniendo el curso de la historia. Y en el caso de Vladimir Lenin fue precisamente lejos de Rusia, en el entramado casi invisible de ciudades europeas, donde su proyecto comenzó a adquirir una forma definitiva, más precisa, más afilada y también más peligrosa. Al salir del exilio en Siberia, Lenin no regresó a su país para liderar masas ni para encabezar manifestaciones, sino que eligió otro camino, uno menos visible pero mucho más estratégico, el del exilio voluntario en Europa occidental, un espacio donde la vigilancia era distinta, donde la censura podía esquivarse y donde las ideas circulaban con una libertad relativa, permitiendo que aquello que en Rusia debía ocultarse aquí pudiera desarrollarse con mayor claridad. Su vida, a partir de entonces, se convirtió en una sucesión de desplazamientos. Múnich, Londres, Ginebra, ciudades que en apariencia no tenían nada que ver con la política rusa, pero que funcionaban como nodos de una red clandestina de pensamiento revolucionario, donde exiliados, intelectuales y activistas intercambiaban ideas, debatían estrategias y en ocasiones conspiraban con una mezcla de entusiasmo y paranoia. Fue en este contexto donde Lenin participó en la creación de un periódico que se convertiría en una herramienta clave, Iskra, la chispa, un nombre que más que simbólico era casi una declaración de intenciones, porque lo que Lenin buscaba no era una explosión inmediata, sino algo más controlado, más deliberado, una chispa capaz de encender en el momento adecuado un proceso mucho mayor. Sin embargo, lo que comenzó como un esfuerzo colectivo pronto reveló tensiones profundas, porque si algo caracteriza a los movimientos revolucionarios en sus primeras fases
es la diversidad de enfoques, la coexistencia de visiones distintas sobre cómo debe producirse el cambio, y en ese ecosistema Lenin empezó a destacar no solo por sus ideas, sino por su insistencia en algo que muchos consideraban excesivo, la disciplina. Para él no bastaba con compartir un objetivo común, no bastaba con oponerse al sistema, era necesario construir una organización cerrada, cohesionada, casi impermeable a la improvisación. Esta postura lo llevó inevitablemente a un enfrentamiento con otras figuras del movimiento, entre ellas Yuli Martov, con quien inicialmente compartían objetivos pero no métodos. La ruptura se produjo en 1903 durante el Congreso Obrero Socialdemócrata Ruso, un evento que en retrospectiva adquiere una dimensión casi simbólica, porque lo que estaba en juego no era simplemente una cuestión organizativa, sino dos visiones radicalmente distintas de la revolución. De un lado, quienes defendían un movimiento más amplio, más flexible, más abierto; del otro Lenin, que insistía en un núcleo reducido, altamente disciplinado, compuesto por revolucionarios profesionales, capaces de actuar con precisión y sin vacilaciones. La división fue tan profunda que el partido se fracturó en dos facciones, los bolcheviques, liderados por Lenin, y los mencheviques, encabezados por Martov. Y aquí es donde la historia adopta un matiz casi irónico, porque los términos bolchevique y menchevique significan respectivamente mayoritario y minoritario, pero esa mayoría inicial fue circunstancial, casi accidental, resultado de votaciones concretas en momentos específicos. Sin embargo, los nombres permanecieron, como si anticiparan un desenlace que en aquel momento nadie podía prever con certeza. Durante estos años, Lenin desarrolló no solo una estructura política, sino una forma de pensar el poder que lo diferenciaba profundamente de otros revolucionarios. Para él, la historia no avanzaba de forma espontánea. No bastaba con esperar a que las condiciones fueran las adecuadas. Era necesario intervenir, dirigir, acelerar los procesos. En este sentido, su enfoque tenía algo de ingeniería social, de planificación estratégica, donde cada elemento, desde la propaganda hasta la organización interna, debía estar alineado con un objetivo final. Pero esta claridad tenía un coste. Muchos de sus contemporáneos lo percibían como inflexible, incluso autoritario, alguien poco dispuesto a comprometerse, a ceder, a negociar en el sentido tradicional del término, y sin embargo, esa misma rigidez era la que le permitía avanzar mientras otros se quedaban atrapados en debates interminables. Hay un aspecto menos conocido de esta etapa que añade una dimensión casi humana a su figura, la precariedad. A pesar de su creciente influencia intelectual, Lenin vivía en condiciones modestas, dependiendo a menudo de apoyos externos, de donaciones, de colaboraciones puntuales. No era un líder carismático rodeado de privilegios, sino un exiliado más, moviéndose entre pensiones, habitaciones alquiladas y cafés donde el calor era tan importante como las conversaciones. Y sin embargo, incluso en ese contexto, mantenía una rutina férrea, escribiendo sin descanso, analizando cada detalle de la situación en Rusia, como si estuviera observando un tablero a distancia, esperando el momento adecuado para intervenir. Ese momento, sin embargo, parecía lejano. A comienzos del siglo XX, el Imperio ruso seguía siendo una estructura inmensa, aparentemente sólida, sostenida por una combinación de tradición, represión y una inercia histórica difícil de romper. Pero debajo esa superficie comenzaban a acumularse tensiones. La guerra, las crisis económicas, el descontento social, todo ello configuraba un escenario inestable, aunque aún imprevisible. Y Lenin observaba, esperaba, escribía, y mientras tanto perfeccionaba algo que pocos percibían en toda su dimensión, una maquinaria política diseñada no solo para resistir, sino para tomar el poder cuando la oportunidad se presentara. Porque si algo distingue a esta etapa de su vida, no es la acción visible, sino la preparación silenciosa. No hay grandes gestos, no hay victorias espectaculares.
solo una acumulación constante de ideas, de contactos y de estrategias, como si todo estuviera orientado hacia un momento futuro que aún no había llegado, pero que cuando lo hiciera encontraría a Lenin no solo preparado, sino decidido a actuar con una rapidez que sorprendería incluso a sus propios aliados. Y así, en los márgenes de Europa, lejos de su país, casi invisible para la mayoría, se estaba gestando algo que cambiaría el destino de millones. No una revolución espontánea, sino una revolución pensada, diseñada, esperada, como una chispa lista para convertirse en incendio. Capítulo 4. El tren sellado y el instante imposible. Hay momentos en la historia que vistos desde la distancia parecen inevitables, como si todo hubiera estado destinado a ocurrir exactamente de esa manera. Pero cuando uno se acerca, cuando uno examina los detalles, las decisiones, los silencios y las coincidencias, descubre algo mucho más inquietante, que esos momentos dependen de hilos frágiles, de circunstancias improbables, de elecciones que podrían haber sido distintas. Y en 1917, cuando el viejo orden comenzó a resquebrajarse en Rusia, Vladimir Lenin no estaba allí para verlo. Se encontraba en el exilio, en Zúrich, observando desde la distancia cómo el sistema que había estudiado durante años empezaba por fin a mostrar signos de colapso. La Primera Guerra Mundial había agotado el imperio, las ciudades sufrían escasez, el ejército estaba desmoralizado y el descontento crecía como una presión subterránea a punto de estallar. Entonces ocurrió lo inesperado. En febrero de 1917, una serie de protestas en Petrogrado, lo que hoy conocemos como San Petersburgo, desencadenó una reacción en cadena que culminó con la abdicación del zar Nicolás II. El imperio había caído. Pero la revolución aún no había terminado, porque lo que surgió en su lugar no fue el sistema que Lenin había imaginado, sino un gobierno provisional, una estructura intermedia, frágil, que intentaba mantener el orden mientras prometía reformas. Desde la distancia, Lenin comprendió algo que muchos otros no vieron con la misma claridad. Ese momento no era el final del proceso revolucionario, sino una fase de transición, una oportunidad, pero había un problema. No podía intervenir, no podía regresar a Rusia. Europa estaba en guerra, las fronteras estaban cerradas, y él era, en términos prácticos, un enemigo político, tanto para su propio país como para otros gobiernos. Y sin embargo, aquí es donde la historia adopta uno de sus giros más desconcertantes. La solución llegó desde un lugar inesperado, el Imperio Alemán. Alemania, en guerra con Rusia, vio en Lenin una posible herramienta para desestabilizar aún más al enemigo. Y así, en una decisión que aún hoy genera debate, las autoridades alemanas facilitaron su regreso en un tren sellado. El viaje, que comenzó en abril de 1917, tiene algo de escena casi cinematográfica, pero también de operación encubierta. El vagón en el que viajaba Lenin, junto a otros exiliados, fue tratado como territorio extraterritorial, aislado, sin contacto con el exterior, como si el propio trayecto fuese una cápsula suspendida entre dos mundos. Un detalle poco conocido es que Lenin insistió en que nadie pudiera entrar ni salir libremente del vagón durante el trayecto, como si quisiera evitar cualquier sospecha de colaboración directa, como si incluso en ese momento estuviera calculando no solo el movimiento inmediato, sino las implicaciones futuras. Cuando finalmente llegó a Petrogrado, la escena fue tan caótica como simbólica. No regresaba un líder reconocido por las masas, no le esperaba un país unificado. Lo que encontró fue un escenario fragmentado, donde distintas fuerzas competían por definir el rumbo de la revolución. Y sin embargo, en cuestión de días, Lenin comenzó a alterar ese equilibrio. Presentó lo que se conocería como las tesis de abril, un conjunto de propuestas que para muchos resultaban extremas, incluso imprudentes. Rechazo total al gobierno provisional,
fin inmediato de la guerra, transferencia del poder a los soviets, los consejos de trabajadores y soldados. Incluso dentro de su propio partido muchos dudaron. Parecía demasiado pronto, demasiado arriesgado. Pero Lenin veía algo que otros no percibían con la misma claridad, que el momento era inestable, que la ventana de oportunidad era limitada y que la indecisión podía ser fatal. Durante los meses siguientes, la situación en Rusia se volvió cada vez más volátil. Hubo manifestaciones, crisis políticas, intentos de golpe, enfrentamientos internos, un clima en el que el poder no estaba claramente definido, sino en constante disputa. Lenin, lejos de actuar impulsivamente, combinó dos estrategias que juntas resultaban especialmente efectivas. Por un lado, un discurso claro, directo, casi simplificado, que conectaba con el cansancio de la población. Paz, pan y tierra. Por otro, una organización interna cada vez más disciplinada, capaz de actuar con rapidez cuando fuera necesario. Sin embargo, no todo fue avance. En julio de 1917, tras una serie de protestas fallidas, Lenin se vio obligado a huir y esconderse, acusado de ser un agente alemán, una acusación que, aunque nunca probada de forma concluyente, alimentó la sospecha y la desconfianza. Se refugió en Finlandia, desde donde continuó dirigiendo el movimiento de forma clandestina. Y aquí, una vez más, aparece un patrón que se repite en su vida: la capacidad de desaparecer cuando es necesario y de regresar en el momento preciso. Porque ese momento llegó en octubre de 1917. La situación en Petrogrado había alcanzado un punto crítico. El gobierno provisional estaba debilitado, dividido, incapaz de consolidar su autoridad. Y Lenin decidió que era el instante de actuar. El 25 de octubre, según el calendario juliano, los bolcheviques, bajo su liderazgo, llevaron a cabo una operación que en muchos aspectos fue menos espectacular de lo que suele imaginarse, pero no por ello menos decisiva. Tomaron puntos estratégicos de la ciudad, aseguraron comunicaciones y finalmente asaltaron el Palacio de Invierno, sede del gobierno. El poder cambió de manos, casi sin estruendo, casi sin resistencia, como si todo hubiera estado preparado de antemano, y en cierto modo lo estaba. Lo que hace que este episodio sea tan fascinante y tan inquietante a la vez no es sólo el resultado, sino la forma en que se produjo, no como una explosión descontrolada, sino como una operación calculada, ejecutada en el momento en que las condiciones eran más favorables. Lenin no creó el caos, lo utilizó, no esperó que la historia decidiera, intervino para dirigirla, y en ese instante, en ese punto preciso donde la oportunidad y la preparación se cruzan, dejó de ser un teórico en el exilio para convertirse en el líder de un nuevo orden, un orden que sin embargo estaba lejos de estabilizarse, porque tomar el poder era solo el comienzo, lo difícil vendría después. Capítulo 5. La revolución devora el silencio. Tomar el poder es una cosa, conservarlo es otra completamente distinta. Y si hay un periodo en la vida de Vladimir Lenin donde esa diferencia se vuelve brutalmente evidente, es en los años que siguieron a la Revolución de Octubre, cuando aquello que había comenzado como una operación política cuidadosamente calculada empezó a transformarse en algo mucho más oscuro, más violento y más impredecible de lo que incluso muchos de sus protagonistas habían imaginado. Porque la imagen romántica de una revolución triunfante duró muy poco. Casi inmediatamente después de tomar el control, los bolcheviques descubrieron que gobernar un territorio inmenso, agotado por la guerra, dividido socialmente y al borde del colapso económico, era una tarea infinitamente más compleja que conquistar el poder en una capital convulsa. Y fue entonces cuando la revolución comenzó a endurecerse. Los primeros decretos del nuevo gobierno parecían responder exactamente a las promesas lanzadas durante 1917. Retirada de la guerra, redistribución de tierras, control obrero. Pero mientras esas medidas intentaban consolidar apoyo popular,
Otro proceso avanzaba paralelamente, uno menos visible y mucho más inquietante: la construcción de un aparato de control. Lenin entendía algo que marcaría profundamente el futuro del nuevo Estado: que el poder recién conquistado era extremadamente frágil, y un poder frágil en tiempos revolucionarios tiende a desconfiar de todo. En diciembre de 1917 se creó la Checa, dirigida por Félix Dzerzhinsky, una institución que oficialmente debía proteger la revolución de sabotajes y conspiraciones, pero que rápidamente se convirtió en un instrumento de vigilancia, represión y miedo. Aquí aparece una de las contradicciones más perturbadoras de Lenin. El hombre que había combatido la represión zarista comenzó a justificar mecanismos similares y en algunos casos más severos, bajo la idea de que la revolución debía defenderse a cualquier precio, y ese cualquier precio empezó a expandirse de forma peligrosa. Porque mientras el nuevo gobierno intentaba reorganizar el país, estalló la Guerra Civil Rusa, un conflicto inmenso y caótico entre el ejército rojo bolchevique y una amalgama de fuerzas opositoras conocidas como el Ejército Blanco, apoyadas parcialmente por potencias extranjeras que temían la expansión revolucionaria. De pronto, el país entero se convirtió en un campo de batalla: ciudades aisladas, hambrunas, epidemias, trenes llenos de soldados exhaustos atravesando paisajes congelados. Y en medio de ese escenario casi apocalíptico, Lenin gobernaba desde el Kremlin con una mezcla de obsesión estratégica y frialdad administrativa que impresionaba incluso a quienes trabajaban cerca de él. Hay testimonios de colaboradores que describen jornadas interminables, reuniones de madrugada, montañas de informes y una rutina casi inhumana de trabajo. Dormía poco, comía rápido, leía compulsivamente documentos militares, económicos y políticos, como si intentara sostener con pura voluntad una estructura que amenazaba con derrumbarse a cada instante. Pero quizá lo más inquietante de esta etapa es la manera en que comenzó a normalizarse la violencia política. En 1918, Lenin sufrió un atentado. Una revolucionaria llamada Fanny Kaplan le disparó a quemarropa, dejándolo gravemente herido. Las balas permanecerían en su cuerpo durante años, deteriorando lentamente su salud. Y aunque sobrevivió, algo pareció cambiar definitivamente después de aquello. El atentado aceleró la implementación del llamado Terror Rojo, una campaña de represión masiva dirigida contra enemigos reales o potenciales de la revolución. Detenciones, ejecuciones, desapariciones. La lógica era sencilla y aterradora al mismo tiempo. En una guerra total, cualquier ambigüedad podía interpretarse como amenaza. Lenin defendía estas medidas como necesarias, temporales, inevitables, pero lo que comenzó como excepción empezó a convertirse en estructura. Hay un detalle poco conocido que revela mucho sobre su forma de pensar. Lenin detestaba el desorden administrativo tanto como la oposición política. Le irritaban profundamente la incompetencia, la improvisación y el caos burocrático. En reuniones podía pasar de discutir estrategias militares a enfurecerse por errores aparentemente menores en documentos oficiales, porque para él la revolución no era solo una explosión ideológica, era también una cuestión de control, de organización, de eficiencia. Mientras tanto, la guerra civil devastaba el país. Millones murieron por hambre, enfermedad o violencia. Y sin embargo, contra todo pronóstico, el Ejército Rojo comenzó lentamente a imponerse, en gran parte gracias a la disciplina impuesta por León Trotsky, cuya capacidad organizativa resultó decisiva. Pero incluso en la victoria comenzaron a surgir grietas. El país estaba exhausto, la economía prácticamente destruida, y el llamado comunismo de guerra, basado en requisas forzosas y control extremo de la producción, había generado un enorme descontento social. Entonces ocurrió algo que impactó profundamente a Lenin. En 1921, los marineros de Kronstadt, considerados anteriormente héroes de la revolución,
se rebelaron contra el gobierno bolchevique exigiendo mayores libertades y el fin de ciertas medidas represivas. La respuesta fue brutal, la rebelión fue aplastada y aunque públicamente Lenin defendió la decisión, muchos historiadores consideran que aquel episodio reveló hasta qué punto el nuevo régimen comenzaba a temer incluso a antiguos aliados. Sin embargo, Lenin también sabía adaptarse cuando era necesario. Ese mismo año impulsó la nueva política económica, conocida como NEP, una apertura parcial al mercado destinada a evitar el colapso total del país. La medida sorprendió a muchos, parecía casi una contradicción ideológica, pero Lenin, una vez más, priorizaba la supervivencia estratégica sobre la pureza doctrinal, y quizá ahí reside una de las claves más complejas de su personalidad. No era un fanático incapaz de cambiar de rumbo, sino alguien dispuesto a modificar métodos siempre que el objetivo final permaneciera intacto. Pero mientras el Estado soviético comenzaba lentamente a estabilizarse, el propio Lenin empezaba a deteriorarse. Las secuelas del atentado, el agotamiento extremo y años de tensión constante comenzaron a pasar factura. Sufrió dolores de cabeza intensos, episodios de fatiga severa y señales cada vez más preocupantes de deterioro neurológico. Y mientras su cuerpo se debilitaba, otra preocupación comenzaba a obsesionarlo, el futuro del sistema que había creado. Porque detrás de la imagen pública del líder revolucionario victorioso empezaba a aparecer algo mucho más humano y quizá más inquietante. La sospecha de que la maquinaria construida para salvar la revolución pudiera terminar transformándose en algo que ya no podría controlar. Y entre todos los hombres que ascendían dentro del nuevo poder soviético, había uno cuya presencia comenzaba a inquietarlo especialmente. Un funcionario silencioso, metódico, paciente, un hombre llamado Isilov Stalin. Sin saberlo del todo, Lenin estaba acercándose al último acto de su vida y también al comienzo de algo mucho más grande y mucho más oscuro. Capítulo 6. El cuerpo embalsamado y la sombra eterna. Al final, incluso los hombres que parecen hechos de voluntad terminan enfrentándose a aquello que no puede negociarse, organizarse ni derrotarse mediante estrategia alguna, el deterioro del cuerpo. Y en los últimos años de vida de Vladimir Lenin ocurrió algo profundamente paradójico, casi irónico en términos históricos. Mientras el Estado que había ayudado a crear comenzaba a consolidarse como una fuerza inédita, él mismo empezaba a desaparecer lentamente dentro de su propio organismo, como si la maquinaria revolucionaria hubiese consumido pieza por pieza a quien la puso en marcha. Los primeros síntomas graves aparecieron en 1922. Fatiga extrema, dolores persistentes, problemas de habla, pérdida parcial de movilidad y luego el golpe más devastador, un derrame cerebral. Para alguien como Lenin, obsesionado con el control, la precisión y la capacidad de intervenir constantemente sobre la realidad, aquello representaba una forma especialmente cruel de decadencia, porque no sólo afectaba a su salud, sino aquello que más valoraba, su mente. Durante meses, el hombre que había dirigido revoluciones, redactado decretos y alterado el equilibrio político mundial, quedó reducido a periodos de silencio, recuperación parcial y recaídas sucesivas. Pero incluso entonces, mientras el cuerpo comenzaba a fallar, seguía observando, analizando, desconfiando. Y es precisamente en esta etapa donde emerge uno de los aspectos más fascinantes y menos conocidos de su historia, su creciente preocupación por el futuro interno del poder soviético, porque Lenin empezaba a percibir algo inquietante. La revolución, que debía destruir las viejas estructuras burocráticas, estaba generando una nueva burocracia, una élite administrativa, una concentración de poder que amenazaba con volverse autónoma. Y en el centro de esa preocupación aparecía cada vez más claramente la figura de Joseph Stalin. En aquel momento,
Stalin aún no era el gobernante absoluto en que se convertiría después. No poseía el aura intelectual de otros revolucionarios, ni el carisma militar de León Trotsky. Pero tenía algo diferente, una capacidad extraordinaria para moverse dentro de la estructura del partido, para acumular influencia silenciosamente, para controlar nombramientos y construir lealtades sin llamar demasiado la atención. Y Lenin empezó a inquietarse. En sus últimos escritos, documentos que más tarde serían conocidos como su testamento político, dejó observaciones sorprendentemente críticas sobre varios dirigentes soviéticos, pero especialmente sobre Stalin, a quien describía como alguien demasiado brusco y peligroso para concentrar tanto poder. Es uno de los grandes. ¿Qué habría pasado si la historia moderna? Porque Lenin murió antes de poder actuar realmente contra él, y el vacío que dejó sería ocupado precisamente por el hombre que más comenzaba a preocuparle. Pero antes de llegar a ese desenlace, hay algo casi fantasmal en la atmósfera de sus últimos meses. Retirado parcialmente de la vida pública, viviendo en la residencia de Gorki, cerca de Moscú, Lenin pasó largos periodos aislado, rodeado de médicos, asistentes y dirigentes que observaban con ansiedad el deterioro del fundador del nuevo Estado soviético. Algunas escenas descritas por testigos resultan profundamente extrañas, momentos de lucidez intercalados con silencios prolongados, intentos de seguir trabajando pese a las limitaciones físicas, accesos de frustración cuando las palabras dejaban de responderle, como si su mente continuara avanzando mientras el cuerpo se convertía lentamente en una prisión. Y luego llegó enero de 1924. Lenin murió el día 21. Tenía apenas 53 años. La noticia se propagó por la Unión Soviética como una descarga eléctrica. Multitudes enteras comenzaron a desplazarse para despedirse de él, mientras dentro del aparato del partido se activaba inmediatamente otra lucha, más silenciosa, pero igualmente decisiva, la batalla por controlar su legado. Y aquí la historia entra definitivamente en un territorio casi surrealista, porque aunque inicialmente se habló de enterrarlo de manera convencional, surgió otra idea: conservar el cuerpo, embalsamarlo, transformarlo en un símbolo permanente. El resultado fue el mausoleo de Lenin, instalado en la Plaza Roja, donde su cadáver permanecería expuesto durante décadas, como si el fundador de la revolución no hubiera muerto del todo, sino quedado suspendido fuera del tiempo. Pocos líderes políticos en la historia moderna han sido convertidos de manera tan literal en reliquia, y quizá no exista metáfora más poderosa para entender el siglo XX, porque Lenin dejó de ser únicamente un hombre para convertirse en una idea monumentalizada, en una presencia permanente utilizada por el Estado soviético para legitimar decisiones futuras, incluso aquellas que probablemente él mismo no habría imaginado. Mientras tanto, Stalin consolidaba su poder y lo hacía invocando constantemente el nombre de Lenin. La paradoja era brutal. El revolucionario que había dedicado su vida a destruir sistemas de dominación terminaba convertido en el símbolo central de una nueva estructura de poder gigantesca, burocrática y profundamente autoritaria. Con el tiempo, la figura de Lenin sería reinterpretada una y otra vez. Para algunos, el arquitecto de una transformación social sin precedentes. Para otros, el hombre que abrió la puerta a décadas de represión. Para muchos más, un personaje imposible de reducir a una sola definición. Y quizá ahí reside precisamente el misterio más persistente de su vida, porque Lenin no encaja del todo en ninguna categoría simple. No fue únicamente un idealista, no solo fue un estratega frío, no exclusivamente un revolucionario despiadado. Fue al mismo tiempo un intelectual obsesivo, un organizador implacable, un hombre capaz de enorme disciplina y también de justificar niveles extremos de violencia política en nombre de un futuro que consideraba inevitable. Y cuanto más estudia su vida, más evidente se vuelve algo inquietante, que gran parte de su poder no provenía del carisma tradicional,
sino de una convicción absoluta, casi inquebrantable, de que comprendía hacia dónde avanzaba la historia. Una convicción que le permitió hacer cosas que otros consideraban imposibles, y también cosas que otros jamás habrían aceptado hacer. Pero quizá el detalle más extraño de todos sea este. Más de un siglo después de la Revolución de Octubre, el cuerpo de Lenin continúa allí, en el corazón de Rusia, conservado artificialmente, observado por visitantes en silencio, como si el siglo XX se resistiera todavía a enterrarlo por completo, como si la historia incluso ahora aún no hubiera decidido del todo qué hacer con él, y tal vez por eso su figura sigue provocando fascinación, porque Lenin no pertenecía únicamente al pasado, pertenece también a esa clase rara de personajes históricos cuya sombra continúa proyectándose sobre el presente, obligándonos a mirar una pregunta incómoda que sigue abierta. ¿Qué ocurre cuando una idea deja de ser teoría y encuentra a alguien dispuesto a llevarla hasta las últimas consecuencias? Capítulo 7. Los secretos, las obsesiones y el hombre detrás del mito. Después de la muerte de Vladimir Lenin, comenzó un proceso extraño y cuidadosamente diseñado, la transformación de un ser humano complejo, contradictorio y profundamente obsesivo en una figura casi sagrada, una imagen simplificada que debía funcionar no sólo como símbolo político, sino como fundamento emocional de un estado entero. Sin embargo, cuanto más se alejaba el mito de la realidad, más empezaban a emerger detalles ocultos, pequeñas grietas, aspectos íntimos y curiosidades poco conocidas que revelaban a un Lenin mucho más extraño y mucho más humano de lo que la propaganda soviética quiso admitir. Porque detrás del líder revolucionario existía un hombre de hábitos rígidos, manías peculiares y comportamientos que sorprendían incluso a quienes convivían con él. Por ejemplo, pocos saben que Lenin odiaba profundamente perder el tiempo, pero no como una simple preferencia personal, sino casi como una aversión física. Llegaba a irritarse visiblemente si una reunión comenzaba tarde o si una conversación se desviaba demasiado del objetivo principal. Algunos colaboradores describían una sensación incómoda al hablar con él, como si constantemente estuviera evaluando cuánto valor tenía cada palabra pronunciada. Esa obsesión por la eficiencia se extendía a todos los aspectos de su vida. Leía de forma compulsiva, subrayaba libros con rapidez casi agresiva, tomaba notas en los márgenes y tenía la costumbre de caminar mientras pensaba, dando vueltas largas y silenciosas, a menudo con las manos detrás de la espalda y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera reorganizando mentalmente estructuras invisibles. También tenía hábitos alimenticios extremadamente simples. Mientras otros revolucionarios disfrutaban de largas cenas y debates interminables, Lenin prefería comidas rápidas y funcionales. Comer para él parecía más una interrupción necesaria que un placer. Y sin embargo, existía otro lado menos conocido. Le gustaba la naturaleza, disfrutaba de excursiones al campo y en determinados momentos de calma, especialmente durante sus años de exilio, podía pasar horas observando paisajes o practicando actividades al aire libre con una tranquilidad que contrastaba radicalmente con la imagen severa que proyectaría más tarde. Hay testimonios sorprendentes que describen a un Lenin capaz de reír con intensidad, de hacer bromas inesperadas y de mostrar una energía casi juvenil en contextos privados. Pero esa faceta desaparecía por completo cuando se trataba de política. Ahí emergía otra personalidad, más fría, más distante, más calculadora. Una de las curiosidades más inquietantes de su vida tiene relación con su capacidad para compartimentar emocionalmente la realidad. Personas cercanas afirmaban que podía pasar en cuestión de minutos de comentar asuntos cotidianos a discutir ejecuciones, represión o guerra civil con una serenidad perturbadora. No era crueldad impulsiva, era algo distinto, una especie de lógica extrema donde los objetivos históricos parecían ocupar un lugar superior a cualquier consideración individual, y quizá precisamente por eso generaba una mezcla tan intensa
de admiración y temor. Hay otro detalle poco conocido que contribuye al misterio de su figura. Lenin era extraordinariamente cuidadoso con su imagen pública, mucho antes de que existiera la política moderna basada en comunicación de masas. Controlaba fotografías, revisaba textos, prestaba atención a cómo eran difundidos sus discursos. Entendía de forma muy temprana el poder simbólico de la representación política. Incluso su apariencia física, la cabeza rapada, la barba característica, el traje oscuro, terminó convirtiéndose en una especie de icono reconocible instantáneamente, reproducido después en millones de carteles, bustos y retratos. Pero detrás de esa imagen existía un hombre constantemente perseguido por la tensión, porque aunque proyectaba seguridad ideológica, la realidad es que pasó gran parte de su vida viviendo bajo amenaza de arresto, de traición, de atentados, de fracaso político, y esa presión permanente moldeó profundamente su personalidad. Hay historiadores que sostienen que Lenin desarrolló una capacidad casi paranoica por detectar riesgos internos, desconfiando incluso de aliados cercanos cuando percibía señales de vacilación o ambigüedad. En un entorno revolucionario clandestino, esa actitud podía significar supervivencia, pero una vez en el poder, esa misma lógica ayudó a crear estructuras políticas basadas en vigilancia constante y sospecha sistemática. También existen datos curiosos relacionados con su relación con el dinero, un aspecto raramente tratado. Aunque lideró una revolución anticapitalista, Lenin pasó años dependiendo de complejas redes de financiamiento clandestino. Donaciones privadas, apoyos de simpatizantes, fondos secretos y operaciones difíciles de rastrear sostenían buena parte de la actividad bolchevique en el exilio. Y aquí aparece uno de los aspectos más debatidos de su biografía, la ayuda indirecta alemana durante la Primera Guerra Mundial. Aunque no existen pruebas concluyentes de que Lenin actuara como agente alemán, sí está documentado que Alemania facilitó ciertas operaciones que beneficiaron a los bolcheviques, especialmente el famoso viaje en tren sellado de 1917. Este hecho alimentó rumores durante décadas. ¿Fue Lenin simplemente un revolucionario utilizando cualquier oportunidad disponible? ¿O un político dispuesto a aceptar apoyos extremadamente ambiguos con tal de alcanzar sus objetivos? La respuesta sigue siendo objeto de debate histórico, pero quizá uno de los aspectos más extraños de todos sea lo que ocurrió después de su muerte, porque el Estado soviético no solo preservó su cuerpo, preservó su presencia. Su imagen estaba en escuelas, fábricas, oficinas, desfiles y monedas. Niños aprendían canciones sobre él, ciudades fueran renombradas con su honor como Leningrado, retratos gigantescos se observaban desde edificios públicos. Era como si el sistema hubiera intentado convertirlo no solo en fundador político, sino en una figura casi religiosa dentro de un régimen oficialmente ateo. Y paradójicamente, eso probablemente habría incomodado al propio Lenin, quien despreciaba abiertamente el culto a la personalidad cuando todavía estaba vivo. Pero las revoluciones suelen producir símbolos más grandes que las personas reales, y Lenin terminó atrapado dentro del suyo. Con el paso de las décadas, archivos secretos comenzaron a abrirse, testimonios olvidados reaparecieron y la imagen monolítica construida durante la era soviética empezó lentamente a fragmentarse. Lo que emergió no fue un monstruo absoluto ni un héroe perfecto, sino algo mucho más difícil de interpretar, un hombre extremadamente inteligente, obsesivo, disciplinado hasta límites enfermizos, capaz de enorme claridad estratégica y también capaz de justificar sufrimientos inmensos en nombre de una visión histórica. Quizá por eso sigue fascinando tanto, porque Lenin representa una de las preguntas más incómodas de la historia moderna. ¿Qué sucede cuando alguien cree no solo que puede cambiar el mundo, sino que tiene el derecho de hacerlo, cueste lo que cueste? Y tal vez el verdadero misterio no sea únicamente quién fue Lenin, sino cuántas veces desde entonces el mundo ha vuelto a producir hombres convencidos de exactamente lo mismo.